Buenos días, mi nombre es Sandra Mallea. Junto con la doctora Victoria López Morán hemos realizado una revisión bibliográfica sobre dificultad respiratoria obstructiva baja. Vamos a abordar los temas bronquitis obstructiva, bronquiolitis y crisis asmática moderada y severa, y vamos a establecer los protocolos que se realizarán en la guardia para que el paciente, para que todos unemos criterios para que el paciente pase internación o criterios para pasaje a terapia intensiva o bien para manejo ambulatorio. En esta primera filmina les he compartido un archivo argentino de pediatría de 1949, donde ya se puede ver la diferenciación entre bronquitis obstructiva y bronquiolitis y cuáles son los tratamientos iniciales que se establecían en esa época. En la actualidad han cambiado varias cosas, pero como en resumen se ha aumentado la cantidad de beta 2 en los pacientes que tienen un fenotipo adecuado para eso, y se ha disminuido el uso de glucocorticoides de forma progresiva. Entonces, las entidades clínicas de las que vamos a hablar va a ser bronquiolitis, bronquitis obstructiva y crisis asmática. Es muy importante entender primero la base fisiopatológica y la definición que tiene cada una de estas entidades, lo que va a decidir también el tratamiento de la misma, ¿sí? En el caso de la bronquiolitis, es más frecuente en los lactantes con mayor frecuencia entre los 3 y los 5 meses de edad, predomina en los meses de otoño e invierno, y menos del 3% de los lactantes sin factores de riesgo requieren internación, y en ellos la mortalidad es menor al 1%. Entre el 60 y el 80% de los pacientes van a ser positivos para el virus incisional respiratorio. Es importante tener en cuenta también que los pacientes que tengan factores de riesgo, que los vamos a ver en una filmina próxima, pueden tener mayor riesgo de pasaje a internación, utilización de CAFO o pasaje a terapia intensiva para ventilación mecánica. Lo importante de la fisiopatología de la bronquiolitis es que es una infección viral por lo general que produce una alteración a nivel epitelial, lo que genera una muy baja participación del músculo liso, lo que hace que tenga una baja respuesta a beta 2 y a glucocorticoides. Como definición, es el primer episodio de infección respiratoria baja en menores de un año, de etiología viral expresado clínicamente por obstrucción de vías aéreas periféricas. En cuanto a la clínica, presenta rinorrea, tos, expiración prolongada, rales subcrepitantes y sibilancias expiratorias. Como dijimos, el virus incisional ocupa la etiología entre el 60 y el 80%, y el 3% de los lactantes sin factores de riesgo requieren internación. Los factores de riesgo van a ser pacientes menores de 3 meses, inmunodeficiencia, cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar crónica, prematuros, bajo peso al nacer, desnutrición, alteraciones del neurodesarrollo, como pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva o enfermedades neuromusculares. Lo importante a tener en cuenta es que no se realicen exámenes complementarios, ¿sí? Porque es una entidad de diagnóstico de tipo clínico, no se hace laboratorio, no se realiza radiografía de tórax, salvo que se piense un componente de tipo restrictivo o una neumonía, ya sea de origen viral o bacteriano. Pero si clínicamente cumple con los criterios de una bronquiolitis, no requiere ningún tipo de examen complementario. Es importante también tener en cuenta en la clasificación clínica el score de TAL. El score de TAL nos permite no solamente manifestar la gravedad del paciente, sino también decidir un poco cómo se da la conducta de tipo terapéutica. Este score de TAL va a tener 3 valoraciones: leve, moderada y grave. Leve menos de 4, moderada 5 a 8 y grave más de 9. Este score va a tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que se separa en menos de 6 meses y más de 6 meses, las sibilancias, el uso de músculos accesorios, y eso va a dar un puntaje final, lo que va a decidir en la sumatoria el tipo de gravedad que tiene el paciente. No se utiliza la saturación, pero se puede estimar que mayor es el puntaje, mayor es el nivel de hipoxemia, pero no se toma en cuenta la saturación del paciente. En cuanto a los criterios de internación, la presencia de dificultad respiratoria grave con un TAL mayor a 9 o una hipoxemia con una saturación menor de 92. La historia de apneas que sea evidente o referida por los padres, la cianosis, imposibilidad de alimentarse con o sin deshidratación, la presencia de factores de riesgo como IRAP grave, biológicos o socioambientales, pacientes que se encuentran hacinados o con padres fumadores, en ambientes poco saludables. Presencia de dificultad respiratoria moderada luego de 2 horas de observación, como bajar la fiebre, verificar permeabilidad de las fosas nasales.
En cuanto a las medidas de sostén, que es muy importante tener en la guardia, un paciente que tiene diagnóstico de bronquiolitis, se va a realizar una observación de 2 horas en la guardia, donde se van a realizar medidas de sostén, que tienen que ver con la limpieza nasal, el posicionamiento, la alimentación fraccionada, la hidratación correcta y la oxigenoterapia. No se recomienda el uso de beta-2 ni de corticoides porque en realidad no hay utilización, digamos, en el nivel fisiopatológico del músculo liso del bronquiolo. Entonces, al ser una enfermedad de tipo escamativa epitelial, no tendría ningún tipo de respuesta al beta-2 o al glucocorticoides. De todas formas, hay algunos pacientes que tienen un fenotipo que pueden acercarlos más a lo que será un asmático el día de mañana, y esos pacientes sí pueden responder a beta-2. Entonces se puede realizar en guardia todas las medidas de sostén, se puede hacer una prueba terapéutica con beta-2 y oxigenoterapia, teniendo en cuenta que puede no responder el paciente, pero si responde, seguramente será un niño que más adelante será asmático. En cuanto a lo que habíamos hablado con la gente de Kinesio la vez pasada de la capacitación de CAFO, acá están los criterios de pasaje a CAFO, sobre todo para tenerlos en cuenta en la guardia, porque muchos de estos pacientes van a quedar internados, aquellos que tengan factores de riesgo, y va a intentarse una prueba con CAFO y posteriormente un pasaje a UTI. Hay otros niños que directamente, según la mecánica ventilatoria, pasan directamente a terapia intensiva, pero en otros se puede hacer una prueba con CAFO, ¿sí? Entonces, en los pacientes de 1 a 24 meses, con opción de tratamiento, requiere las siguientes condiciones: un fracaso de la oxigenoterapia luego de 3 horas de iniciar la administración de oxígeno, con bajo flujo hasta 3 litros por minuto, con cánula o máscara simple, determinada por los siguientes criterios: aumento o persistencia de la taquipnea o taquicardia, aumento o persistencia de esfuerzo respiratorio o saturación menor de 94, más persistencia del puntaje de TAL de 6 a 7, de acuerdo con las normativas jurisdiccionales, y luego de medidas iniciales. Eso queda como criterio de cada hospital, pero se recomienda que sea 6-7, y si se presenta un puntaje de tal de 9 al ingreso a instituciones sin servicio de emergencia pediátrica o unidades de cuidados intensivos. Si el paciente ya tiene un tal de 9, se puede iniciar directamente con la interconsulta a UTI y ver la posibilidad de iniciar CAFO o no. Bueno, los criterios de pase a UTI van a ser el fracaso del CAFO y signos compatibles con claudicación respiratoria inminentemente aguda, que es la cría, paciente exhausto, con bradicardia, respiración paradojal y silencio auscultatorio. Eso para tener en cuenta con respecto a la bronquiolitis. Como resumen, entender que no todos estos pacientes van a responder a beta-2 y glucocorticoides. De hecho, por una cuestión fisiopatológica no está recomendado, pero se puede realizar la prueba terapéutica en guardia, hacer las medidas de sostén como hidratación, limpieza nasal y posicionamiento, y hacer una observación de 2 horas en la guardia y decidir, de acuerdo al score de tal, si va a pasar internación o si es un paciente que requiere medidas ambulatorias de sostén en un ambiente que sea adecuado. Con respecto a la bronquiolitis, con respecto a la bronquitis obstructiva, la definición es de 3 o más episodios de obstrucción bronquial en un periodo de 1 año en pacientes menores de 6 años. En cuanto a la clínica, tienen tos, rinorrea, expiración prolongada, taquipnea, sibilancias expiratorias, y la etiología tiene que ver con un fenotipo compatible, lo que hablábamos más temprano. Tanto la bronquitis obstructiva como el asma son personas que pueden llegar, digamos, no todos tienen la posibilidad de hacerla, solamente aquellos que tienen un genotipo y un fenotipo compatible. En cuanto a la clasificación de las sibilancias, podemos tener sibilancias precoces transitorias, persistentes o de inicio tardío. Las precoces transitorias comienzan antes del primer año y ceden hacia los 3 años, con una IgE y o pruebas cutáneas negativas, sin rasgos ni antecedentes atópicos, con una función pulmonar disminuida al nacimiento, con valores bajos a los 16 años. Estudios de hiperrespuesta bronquial y variabilidad de flujo expiratorio máximo negativo a los 11 años. Y factores de riesgo: tabaquismo materno durante la gestación, varón, prematuridad, convivencia con hermanos mayores o asistencias a guarderías. En cuanto a las sibilancias persistentes que no son atópicas, comienzan generalmente antes del primer año y persisten a los 6 años, afectan por igual a ambos sexos, usualmente tienen cuadros de obstrucción bronquial secundarios a infecciones virales, particularmente por virus respiratorio sincicial durante el primer año de vida. La IgE y pruebas cutáneas negativas sin rasgos ni antecedentes atópicos,
función pulmonar normal al nacimiento y disminuida a los 6 y a los 11 años, hiperactividad bronquial que disminuye con la edad y suelen desaparecer en la adolescencia. Y en cuanto a las sibilancias de inicio tardío, en las atópicas, el primer episodio aparece después del año y predominan en varones con una IgA elevada y pruebas cutáneas positivas, rasgos y antecedentes familiares atópicos, función pulmonar normal al nacer, con descenso hasta los 6 años y posterior estabilización por debajo de la normalidad, y existe también una hiperrespuesta bronquial y suelen persistir en la adolescencia. En cuanto al API o al índice predictor de asma, vamos a tener criterios mayores y menores. Para este tipo de índice tenemos los criterios mayores como una historia de asma en algún padre, diagnóstico médico de dermatitis atópica, sensibilización alérgica a uno o más aeroalergenos. En los criterios menores, rinitis alérgica diagnosticada por médico, sibilancias no relacionadas con resfríos, eosinofilia en sangre periférica mayor al 4%, sensibilidad alérgica al huevo, leche o frutos secos. El criterio de inclusión, niños menor de 3 años, más sibilancias recurrentes, 3 episodios broncoobstructivos por año, y va a ser un API positivo con un criterio mayor y 2 menores. Son los niños que tienen un mayor índice predictivo para tener asma cuando tengan más de 6 años. Bien, vamos a hablar también de asma y después vamos a hablar del tratamiento tanto de crisis moderada y severa, tanto de bronquitis obstructiva como de asma. Pero inicialmente vamos a hablar de la parte teórica de las dos, de bronquitis obstructiva y de asma. Con respecto al asma, la definición del GINA 2025 determina que es una enfermedad heterogénea, con una inflamación crónica de las vías respiratorias definida por síntomas respiratorios variables, sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que fluctúan en tiempo e intensidad, acompañados de un flujo expiratorio variable. En cuanto a la evaluación en guardia, nosotros teníamos para el tema de la bronquiolitis y en niños menores de 6 años vamos a hablar del escorretal, y después en los pacientes mayores de 6 años vamos a utilizar el pulmonary score. Van a ver que cuando hablemos de crisis severa, aparece el score de Woods, pero hemos elegido con Victoria este score que nos parece un poco más apropiado para utilizar en guardia. Establece un puntaje del 0 al 3, donde se establece la frecuencia respiratoria, las sibilancias y la utilización de músculos accesorios. Da un puntaje de leve hasta 3, moderada hasta 6 y grave de 7 a 9. Para tener en cuenta lo que es el manejo de la crisis en guardia, en la crisis moderada el puntaje va de 4 a 7 aproximadamente. Lo que se hace inicialmente se administra oxígeno cuando la saturación es menor del 92%. Y se comienza con una serie con salbutamol que se puede administrar en menores de 5 años de 2 a 6 PAF y en mayores de 5 de 4 a 10 PAF con aerocámara cada 20 minutos durante 1 hora, o nebulizado media a 1 gota por kilo. Cuando sí o sí se requiere un flujo permanente de oxígeno, la recomendación es que sea nebulizado y que no sea por aerosol, pero eso depende de cada paciente. Se puede hacer con PAF o se puede hacer nebulizado. Y si el paciente tiene una buena tolerancia oral, se recomienda la meprednisona 1 miligramo kilo día bioral con una dosis máxima de 40 miligramos día. Después, si hay una prueba y respuesta después de la hora, se repite la serie, o sea, una segunda hora con el agregado de bromuro de hipratropio cuando en los menores de 5 años de 1 a 2 PAF o 20 gotas nebulizadas y en mayores de 5 años de 2 a 4 PAF o 40 gotas nebulizadas. Y ahí a la segunda hora se evalúa la internación. Si hay una buena respuesta, se puede continuar con salbutamol cada 4 a 6 horas y meprednisona bioral por 3 días. Con pautas de alarma y control en 24 horas. Si la respuesta no es buena, se puede pasar a sulfato de magnesio, dependiendo de la edad del paciente, que lo vamos a ver más adelante, o bien realizar la internación del paciente. En el caso de la crisis grave, ahí no se ve muy bien, pero es cuando el score va de 7 a 9. Y en ese caso, lo que vamos a hacer son 2 horas de salbutamol y hipratropio juntos, pero se da a separar la dosis de acuerdo al peso del paciente. Cuando tengan menos de 10 kilos, en mililitros son 0,5 mililitros de salbutamol nebulizado, o en el caso del salbutamol, en PAF, de 2 a 4 PAF.
De 10 a 20 kilos, 0,75 mililitros de salbutamol nebulizado, o de 4 a 6 PAF, y más de 20 kilos, 1 mililitro de salbutamol nebulizado, o de 6 a 10 PAF. Y el paratropio va a ser en PAF 10 PAF, y en el caso de los mililitros de hiperatropio va a ser 1 mililitro. Y ahí se va a valorar la tolerancia oral, si tiene buena o mala tolerancia. Si tiene buena tolerancia oral, se va a intentar meprednisona bioral, pero es muy poco probable que un niño con dificultad respiratoria tenga una buena tolerancia oral en este momento. Entonces, se puede colocar una sonda nasogástrica para proteger la vía aérea, o intentar una vía periférica donde se puede utilizar hidrocortisona, pero a 5 miligramos kilo dosis. Esta dosis de carga se va a mantener durante 1 hora. Si en 1 hora no baja el score, se repite una segunda hora agregando sulfato de magnesio al 1% a 25 miligramos por kilo. Es muy importante hacer las 2 horas de PAF, y la segunda ya establecer la necesidad del sulfato de magnesio. Recordemos que el sulfato de magnesio puede producir bradicardia, hipotensión. El paciente tiene que estar monitorizado, pero no es imposible realizarlo en guardia, siempre y cuando uno esté al pie del paciente y controlando estos parámetros. Según el GINA 2025, se puede realizar a partir de los 2 años sin ningún riesgo, y eso es muy importante también. Con Victoria hemos establecido esta ficha que va a estar en la guardia y va a acompañar al paciente cuando pase internación, ya sea a UTI o a internación en sala común, donde se establecen los datos, digamos, del paciente, el diagnóstico, la fecha, y algunos parámetros para que el médico que lo recepcione tenga en cuenta cuál fue el tratamiento y cuáles fueron los parámetros iniciales de ese paciente. Se establece frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación y temperatura, sibilancias y utilización de músculos accesorios, y el puntaje tanto del score, del pulmonary score o del score de tal, con cuánto se arranca, digamos, ese tratamiento. La conducta inicial, la evaluación en la primera hora, conducta en la segunda hora y la conducta final. Además, ustedes van a tener en el dorso de esa planilla, van a tener tanto el algoritmo que pusimos para crisis moderada como severa, y también el score de tal y el pulmonary score, como para que tengan un recordatorio de los puntajes para poder ser un poquito más sistematizado, digamos, el tratamiento. Las consideraciones finales: es importante la alimentación precoz del paciente. Todos sabemos que un niño, un lactante que esté irritable, con hambre, va a tener mayor dificultad respiratoria. Es importante ver cómo es su tolerancia oral, o realizar una sonda nasogástrica y ver la posibilidad de una alimentación precoz, también para mejorar, digamos, la irritabilidad, para que no esté tan irritable ese paciente. Ver hidratación, la dijimos con venoclisis o sonda nasogástrica. Los corticoides, que en vez de 10 o 20, como muchos en la guardia realiza, se realiza 5 miligramos kilodosis, y es muy importante hacer hincapié en la técnica de aerosolterapia, tanto para el personal de enfermería como para los médicos y también para los padres, que muchas veces por cuestiones del servicio realizan ellos el tratamiento en guardia. También, para tener en cuenta, el punto de corte de la saturación para irse de alta es no 24 según el GINA 2025, y también tenemos que ver el color de la piel, si el paciente está pálido, cianótico, rosado. Y recordar que el sulfato de magnesio se administra en mayores de 2 años y que puede realizarse en guardia con la monitorización pertinente. Muchas gracias, vamos a estar atentas con Victoria para cualquier duda que pueda ofrecerse, y también es importante que vamos a dejar las fichas en guardia para que ustedes puedan acceder, y si tienen algún tipo de sugerencia o corrección, también estamos abiertos a eso. Muchas gracias.